Segovia, where shopping meets history. Bienvenidos a la serie de podcast Segovia, where shopping meets history. Sobre el comercio local, el corazón de Segovia, hablamos en este nuevo episodio. Nos acompaña José Luis Horcajo, concejal de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Segovia. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Yolanda. Encantada de estar contigo. José Luis Horcajo es concejal de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Segovia. Una labor importante, relevante y, por supuesto, pues ahora que cobra más relevancia que nunca. José Luis, cuéntanos, ¿qué representa el comercio y la industria local en términos de empleo y dinamización económica para lo que es la ciudad de Segovia? Bueno, pues qué duda cabe que Segovia, además, que es una ciudad pues pequeñita, en la que los comerciantes están siempre al pie de calle, siempre están muy cerca de los ciudadanos y de sus clientes, lógicamente, pues es algo pues que es muy representativo. El comercio de Segovia, además, es un comercio muy cercano, de mucha atención al cliente, de que pues nos conocemos todos y pues evidentemente Segovia es una ciudad cercana, atenta, y en el que el comercio pues representa una parte importante de nuestra economía y de nuestra vida diaria, y por eso creemos que el comercio pues tiene que avanzar, tiene que evolucionar, y poco a poco tenemos que ir mejorándolo, manteniendo lógicamente esa tradicionalidad, ese comercio familiar, cercano, pero también hay que evolucionar hacia las nuevas tecnologías. ¿Cómo equilibráis, esa preservación de los valores del comercio local y de la industria local, que Segovia también tiene una industria de mucha tradición en muchos sectores, con esas expectativas de los turistas que visitan Segovia? ¿Cómo se hace esa ecuación? Bueno, pues es una ecuación difícil. Todos sabemos en qué situación se encuentra en este momento el comercio a nivel general, ¿no? Pero también es verdad que al final hay que buscar de las debilidades oportunidades, y yo creo que muchas veces Segovia, que es una ciudad muy turística, en la que tenemos unos ejes muy marcados, pues hay que intentar aprovechar que toda esa gente que pasa, pues hacerlo entrar en nuestros comercios, que vean que es un comercio, por lo que decía antes, atento, cercano, competitivo, y que la gente, a la vez que viene a Segovia, pues no solo haga un comercio, una visita turística, sino que incluso un posible comercio de compras, un turismo de compras, perdona, en el que la gente pueda entrar en nuestras fantásticas tiendas, con nuestros fantásticos comerciantes, que pues es verdad que lo que suelen hacer es dedicar mucho tiempo al cliente y atender de una forma atenta y cercana. ¿Nos podrías contar, porque sabemos que estáis llevando a cabo muchísimas iniciativas para esa revitalización de ese comercio local, para la digitalización de todo lo que son los establecimientos locales de Segovia? ¿Qué otras iniciativas estáis llevando a cabo para apoyar ese tejido empresarial, ¿no?, de la ciudad? Pues mira, estamos, como bien dices, tenemos ahora que ejecutar todos los fondos PRTR, en el que ahí tienen unas partidas que son muy interesantes para aprovechar esta oportunidad con una financiación que el 80% es de los fondos PRTR y el 20% del ayuntamiento, y yo creo que es una oportunidad para poder digitalizarte, modernizarte y al final externalizarte, porque al final el comercio digital pues lo que te hace es abrir un poco, no solo a los clientes que vienen a Segovia o que son tus clientes habituales, sino abrirte incluso un poco al exterior. Nosotros también estamos trabajando en un plan de comercio, en el que queremos trabajar con una mesa que hemos establecido con los comerciantes y que nos vamos reuniendo, la hemos creado hace poco, y que nos queremos ir reuniendo periódicamente para poder ver qué conclusiones y qué es lo que son las necesidades reales de nuestros comerciantes, y sobre todo que ese comercio avance, se modernice y esté actualizado, que yo creo que es una de las cosas para que poder mantener nuestros negocios, nuestros comerciantes puedan estar actualizados a la última, modernizados, digitalizados, y al final eso, pues lo que digo, externalizados. Digitalización nos queda claro que es un pilar importante para esa revitalización.
esa modernización, ¿no? ¿En qué otros aspectos estáis trabajando? Entiendo que todos en su justa medida se estarán intentando adaptarse a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metiendo lo que son medidas específicas de sostenibilidad en sus negocios. ¿Es esto, por ejemplo, también un pilar estratégico para el comercio y la industria local de Segovia? Sí, por supuesto. Al final hay que cumplir un poco con los compromisos sociales y con los compromisos estratégicos, sobre todo, pues yo que sé, te puedo decir en cuanto a los envases de varios usos, incluso pues las bolsas reutilizables. Pues hay muchas de las cosas en las que se puede trabajar y que pues existe un compromiso nuestro, y que yo creo que cada vez más vamos viendo que el plástico va desapareciendo, que hay que utilizar otro tipo de envases, y pues eso de sacarte la bolsita del bolsillo y poder reutilizar esa bolsita que ocupa muy poco y siempre la llevas, parece que no, pero al final siempre lo estás reutilizando, pues genera beneficios sociales y beneficios económicos para cada uno. O sea que en ese sentido yo creo que se está trabajando bien desde el comercio de Segovia, y es una de las cosas en las que estamos también, que queremos concienciar al ciudadano de que hay que avanzar en estos temas de los ODS. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los segovianos para poner en valor el comercio local? Sabemos que esta es una campaña, o sea, Segovia Where Shopping Meets History es una campaña enfocada, pues a dinamizar esas compras, ¿no?, entre todos aquellos visitantes que vienen a la ciudad, tanto de turismo interno como de turismo internacional, que ahora iremos hacia a por el mensaje para este tipo de público, pero esos segovianos que están día a día desarrollando su vida familiar, su vida profesional en Segovia, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles para que cada vez se apoye más a ese comercio local? Bueno, pues evidentemente que si echamos cuentas, cuando tú vas a hacer una compra, ya sea en Segovia o en otro sitio, recomiendo que sea en Segovia, porque al final es una economía circular, ¿no? Y la economía circular cercana es la mejor. Es la que realmente te deja que si tú estás dejando a tu negocio, el otro dejará también al otro negocio de al lado, y eso genera una economía circular, una pequeña economía circular, pero que es muy importante. Y al final es también el coste de otros que se desplazan, a lo mejor, pues estamos también haciendo que la economía de Segovia genere también, atraiga al turismo. Creo que tenemos, como he dicho, unos excelentes comerciantes de un alto nivel profesional, de una calidad estupenda, de una atención personalizada maravillosa, y que yo creo que lo que tienen que hacer es aprovechar esa oportunidad, que en otros sitios es mucho más impersonal y mucho menos directa, y pues aprovechar esa atención, ese roce que hace el cariño, ¿no? que hace con los comerciantes, y que al final genera fidelidad y genera el volver a repetir y el estar siempre con tu comerciante de confianza, ¿no? A lo mejor se puede hablar de médico de confianza, pues aquí hay que hablar del comerciante de confianza, que te da seguridad, porque es más fácil incluso egoístamente por parte de los clientes decir, bueno, pues es que esto no me ha salido bien, pues voy a reclamar, ¿no? Pues tienes una atención personalizada que en otros sitios todos sabemos que es mucho más complicada y una relación mucho más difícil. Con el comerciante de tu calle no te va a fallar nunca. Precisamente hablábamos con una empresaria, está en otro episodio de este video podcast y podcast, que al preguntarle por la diferenciación de su negocio hacía hincapié precisamente en ese trato cercano, en ese trato amable, y en ese de entrar por la puerta, hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Y qué tal está tu marido? ¿No? Que al final es lo que genera esa familiaridad, ¿no? Y esa empatía, ¿no?, entre comerciantes y clientes. Eso es, al final es esa base también, que yo creo que nuestra propia sociedad, esa relación hay que mantenerla, y yo creo que esa confianza que al final te da el ir a, pues hoy es un carnicero, mañana es tu floristero y pasado mañana es el que te vende pues la ropa, ¿no? Pues yo creo que esa cercanía y esa confianza es garantía de mantener nuestro comercio vivo
y además un comercio cercano, con alma y con corazón, que yo creo que es un poco lo que buscamos todos, ¿no? Esa cercanía social que nos permita bueno, pues ir con esa confianza y con esa fidelidad a nuestros comerciantes. Por último, José Luis, si no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy apretada. Con esto no me importa perder todo el tiempo que haga falta, estoy encantado. Nos gustaría que nos dejases un mensaje también para todos aquellos emprendedores, nuevas generaciones o no, porque hay mucha gente muchas personas que no son tan jóvenes, pero que se deciden a emprender y a montar pues ese sueño, ¿no? que a lo mejor tenían durante toda su vida. ¿Cómo les animas? ¿Cómo les incentivamos? Bueno, pues mira, ahí hay varias cosas que también se puede hablar de ellas y creo que una de las más importantes en este momento es el relevo generacional, que es uno de los grandes problemas también que tiene el comercio, ¿no? Pero es verdad que si ha habido gente que ha vivido toda su vida de un negocio en el que siguen viviendo con él y a lo mejor ese relevo generacional es muy importante para poder tener una continuidad en el comercio, ¿no? Y luego, pues que al final los sueños se cumplen. Y si un día sueñas con algo, lo que tienes que hacer es pelear por ello, luchar por ello, y porque seguramente se va a cumplir. Porque al final la constancia es un poco el esfuerzo va a dar sus resultados. Y no hay mejor cosa que ser dueño de tu propio negocio y de tu propia vida y de tu propio rumbo, ¿no? No estar dependiendo de terceros, sino que seas tú mismo el que marque tu vida. Y el comercio te permite eso, te permite adaptarte. Sí que es verdad que exige mucho, pero también es verdad que te llevas muchas satisfacciones con pues esos clientes, esos como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, fulanita? Que entra y ya directamente pues sabes lo que te quiere y lo que te va a pedir, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí animo mucho al emprendedor. Creo que el ser dueño de tu negocio te enseña mucho, se aprende muchísimo y al final es una oportunidad de tener una mejor vida en tu ciudad, en una ciudad patrimonio de la humanidad como Segovia, y en el que bueno, pues, hay muchísimas oportunidades, puesto que, como yo siempre digo, tenemos el mercado más grande de España a solo 90 kilómetros. Hay que aprovecharlo y desde Segovia, que tenemos una calidad de vida excepcional, pues se puede hacer. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas unas muy Muchísimas felices fiestas y un 2025 pues lleno de mucho desarrollo, mucha industria y mucho comercio. Pues muchísimas gracias a vosotros y un placer, y bueno, pues que tengáis buenas fiestas, feliz año y muchas compras. Exacto, eso, muchas compras. Un saludo. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia. Ségovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。セゴビア、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, where shopping meets history es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.